Chicas Emuná y todos aquellos que estén al alcance de esta grabación, qué bueno es nuestro Dios que nos permite, nos da la libertad de tener otro encuentro con la poderosa palabra del Señor. Ciertamente la palabra del Señor es tan poderosa que tiene la capacidad de transformar nuestras vidas. Y como saben, estamos estudiando este libro hermoso, uno de mis libros preferidos de la Biblia, el Génesis, y ya vamos para el capítulo 24, y la clase de hoy se titula Una esposa para Isaac. La historia de hoy es una de las más significativas y conmovedoras del Antiguo Testamento. Nos narra la búsqueda de esposa para Isaac, hijo de la promesa hecha a Abraham. Esta porción bíblica no solo destaca la providencia divina en la vida de los seres humanos, sino también la dirección divina en los eventos de la vida. Esta narrativa nos ofrece una rica lección sobre la fe, la obediencia y la fidelidad a las promesas de Dios. Bendito el nombre del Señor. En el versículo 1 se nos describe cómo Abraham, consciente de la necesidad de asegurar un futuro para su hijo y la continuidad de la promesa, porque este muchacho cargaba sobre sus hombros la herencia de esa promesa que Dios le dio a Abraham en el capítulo 12 de Génesis. Entonces Abraham le encomienda a su siervo más confiable la misión de encontrar una esposa para Isaac. La elección de la esposa para el portador de tan importante promesa tendría repercusiones para la posteridad. Este muchacho no se podía casar con cualquier mujer. En el versículo 2 nos describe que Abraham ya era viejo y realizar este viaje pues sería muy arduo para él. Por eso le asigna esta tarea a Eliezer, quien era su siervo de mayor antigüedad y de su entera confianza. ¿Y cómo sabemos que fue Eliezer? Porque en Génesis 15:2 Abraham lo menciona por nombre. En el versículo 2 Abraham hace algo que los quiero poner en contexto histórico. Y es que le dice a Eliezer: mira, Eliezer, yo te voy a enviar para que tú busques esposa para mi hijo. Pon tu mano debajo de mi muslo. Y vamos a ver qué significa esa acción. Era esta una antigua costumbre que se practicaba y que describía la seriedad del juramento. Jacob también hizo este tipo de juramento con su hijo Josué, pidiéndole que no lo enterrara en Egipto, como lo dice Génesis 47:29, y también le pide que le pusiera la mano debajo del muslo. Eso indicando la seriedad y el compromiso de cumplir esa petición. En el versículo 3 le advierte a Eliezer: no tomarás mujer para mi hijo de los cananeos. Fíjate que esto era bien importante para el cumplimiento de esta promesa. Recordemos que la promesa de bendición de Abraham, además de la posesión de la tierra y toda esta cuestión, lo que llevaba era la promesa de la llegada del Mesías. Acuérdate que desde Génesis 3:15 se prometió que vendría uno de la simiente de la mujer que le aplastaría la cabeza al enemigo, o sea que le quitaría el dominio que Adán se lo cedió en el principio. Por lo tanto, este linaje de los israelitas era sumamente importante para el cumplimiento de esa promesa, porque lo que estaba en juego era la redención de la humanidad. Entonces, esto de tener sumo cuidado con la esposa de los hijos, pues mira, en las tribus pastoriles y aún hoy en día en diversas familias del Medio Oriente y otras naciones, los matrimonios son concertados por los padres. Las jóvenes no tienen la libertad de escoger a sus maridos. El futuro esposo tiene que pertenecer al mismo clan, a la misma tribu. ¿Cuál sería el peligro de que Isaac se casara con una cananea? Lo que les acabo de decir. Isaac cargaba sobre sus hombros la promesa de Dios hecha a Abraham. En Génesis 12, del 1 al 2, se nos describe esa promesa. En primer lugar le dijo Dios: mira, haré de ti una nación grande, cuando ni siquiera Abraham tenía hijo. En segundo lugar, te bendeciré. En tercer lugar, mira, yo engrandeceré tu nombre.
En cuarto lugar, serás bendición. En quinto lugar, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y esa promesa se cumplió con el Señor Jesucristo. Y a tu descendencia daré esta tierra. Eso se lo dijo en Génesis 17:2. La esposa del heredero de esta promesa no podía ser cualquiera, porque esta mujer tenía que entrar en un pacto con el Dios verdadero. Como te dije, no podía ser cualquier mujer. El siervo Eliezer le manifiesta a Abraham su preocupación en el caso de que la joven no quisiera acompañarlo, porque eso podría pasar. Entonces, en los versículos del 5 al 7, se nos dice la respuesta que Abraham le dio. La respuesta del padre de la fe. ¿Quién es el padre de la fe? El padre de la emuná. Abraham le ofrece palabras de confianza a Eliezer. Fíjate lo que Abraham le dice. Mira, Eliezer, tranquilo, porque el Señor del cielo enviará su ángel delante de ti y se encargará de que encuentres una esposa para mi hijo. Si ella no está dispuesta a regresar contigo, no te preocupes, entonces quedarás libre de este juramento. Pero Abraham sabía que el Dios que lo llamó de Ur de los Caldeos, su tierra de origen, dirigiría a Eliezer en tan importante gestión. En el versículo 8 le dice, no vuelvas allá, mi hijo. Abraham era muy viejo y quería tener la certeza de que Eliezer, como siervo principal, no permitiría que el plan de Dios con su hijo y las futuras generaciones se truncara. Por eso descargó en el siervo de su mayor confianza esta difícil tarea. En el versículo 10 se nos dice, el siervo tomó 10 camellos. Mira, este equipaje tan grande tenía un propósito. 10 camellos, iba lleno de materiales y de cosas y de regalos. Y esto tenía un propósito, que la familia de la joven notara el nivel de riqueza de Abraham. No era ostentación, porque era la costumbre y la manera de demostrarle a la familia de la novia la estabilidad económica de la que gozaban. Era para darles tranquilidad. Y quiero compartir con ustedes esta notita histórica, y es sobre la dote. La dote es el patrimonio. ¿Qué es un patrimonio? Conjunto de bienes de una persona. Pues la dote es ese patrimonio que la futura esposa o su familia entregaban al novio. Esa era la costumbre. El propósito de la dote era contribuir a la manutención de la propia novia o contribuir con las responsabilidades del nuevo hogar. Hoy en día hay países como la India, en algunos países musulmanes y en naciones africanas y aún en ciertas partes de aldeas remotas de Turquía donde se practica la costumbre de la dote. En Occidente no tenemos la costumbre de la dote, pero generalmente vemos que la familia del novio paga generalmente por la celebración de la boda, y eso es como si fuera una dote. En el versículo 11 se nos describe, dice, entonces este hombre sale con esa caravana de camellos llenos de regalos, y ahí estaba la dote de esa muchacha, hizo arrodillar sus camellos junto a un pozo de agua. También voy a compartirles un pequeño detalle histórico. En esas regiones, los pozos eran lugares de reunión para hablar, especialmente las mujeres. El que quisiera obtener información sobre aquel lugar, lo que tenía que hacer era ubicarse cerca de un pozo y esperar. Eso fue lo que él hizo. Y en los versículos 12 al 14, porque este capítulo 24 es bien largo, Eliezer, como hombre recto y como hombre que había sido influenciado por la vida de fe de su amo Abraham, hace una oración. La oración de Eliezer se resume en esta frase: Señor, que todo me salga bien, que todo me salga bien. Y en esta oración, como te dije, podemos ver la influencia positiva que Abraham ejerció sobre su siervo Eliezer. Ya lo dice Proverbios 12:26, el justo es guía para su prójimo. A veces no nos damos cuenta, pero la gente nos observa y podemos ser guías para las personas que están perdidas, para las personas que no saben cómo dirigir sus hogares, cómo dirigir su vida. Y la gente te mira a ti como ejemplo. Qué hermoso que Abraham pudo ser esto para Eliezer. Y entonces Eliezer le pidió a Dios una señal humanamente razonable. Él quería probar el carácter de la mujer que sería la esposa de su amo. Recuerden que no podía ser cualquiera. Eliezer no andaba solo. Era una caravana con 10 camellos.
Mira, y conseguí este dato en blueletterbible.org que dice que un camello puede tomar hasta 10 galones de agua. ¿Tú sabes lo que es eso? Entonces él le iba a hacer este pedido a esa muchacha que se acercara. Él dijo, yo le voy a pedir que me dé agua para mí, que me dé agua para mis cabellos. Mira, y camellos, perdón. El pedido de Eliezer era arduo. La que sería esposa de su amo Isaac, que se convertiría en madre de millares. Vuelvo y te repito, no podía ser cualquier mujer. Y en el versículo 15 se nos describe cómo la oración de Eliezer fue contestada antes de terminarla. Y que se me olvidó decirlo al principio, siempre que tengan estas lecciones, lean antes la porción bíblica. O sea, no comiencen a leer, a escuchar la clase sin leer la porción bíblica, porque a veces no puedo citar todos los versículos por falta de tiempo, porque a mí no me gusta que las clases sean extensas. Pues la oración de Eliezer fue contestada antes de terminarla. Dice la palabra en el versículo 15, aconteció que antes que él acabase de hablar, mira qué cosa tan linda, vio una joven llamada Rebeca que salía con su cántaro al hombro. Y en los versículos 17 al 23, la oración de Eliezer fue contestada, pero fue contestada de manera sorprendente, y te voy a decir por qué. Porque Rebeca sobrepasó toda expectativa. Mira, era muy hermosa, dice el versículo 16, era bien trabajadora. La señal que este siervo le pidió a Dios, que la joven accediera a darle agua, no solo a él, sino también a sus camellos, que eran 10, se cumplió al pie de la letra. Ella, bien gentil, la muchacha, se ofreció a brindarle el agua a él y a sus camellos. Y te dije que un camello se tomaba como 10 galones. O sea que esto fue un proceso largo y tedioso al que esta muchacha se sometió. Y Eliezer observaba sorprendido, me imagino con la boca así abierta viendo esto, preguntándole al Señor si esta joven era la contestación a su oración. Luego vemos en los versículos 26 al 27 que entonces el hombre se inclinó hacia el suelo y adoró al Señor, refiriéndose a Eliezer, y dijo, alabado sea el Señor, Dios de mi amo Abraham. El Señor ha mostrado su amor inagotable y fidelidad a mi amo, porque me ha guiado directamente a los parientes de mi Señor. Porque vamos a ver ya mismo. Ciertamente en este suceso podemos observar la providencia divina. ¿Y qué es la providencia divina? Es la intervención de Dios en el universo y la vida de los seres humanos. Porque la gente piensa que Dios está atrapado por allá por el cielo y que no interviene en la tierra. Pero te voy a decir algo, sí, la providencia de Dios se manifiesta en la tierra. Lo que pasa es que ahora nosotros estamos en un periodo donde el príncipe de las tinieblas, que Adán le cedió el dominio, está gobernando, y Dios en momentos específicos irrumpe especialmente en la vida de aquellos que le han entregado su corazón. No pienses que Dios anda por allá en el cielo ocupado y que no tiene cuidado de ti. No, 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 no. La providencia divina, que es esa intervención de Dios en el universo y la vida de los seres humanos. Y Eliezer se da cuenta de esta intervención divina y adora a Dios por su dirección milagrosa, porque esta joven no era cualquier joven, era pariente de su amo Jacob, lo que su amo, de su amo Abraham. Y lo que su amo le especificó, mira, yo no quiero que sea una mujer cananea, yo quiero que esta mujer sea de mi familia. Y cuando Eliezer le preguntó a aquellos pastores, mira, por ahí viene Rebeca, que ella es hija de, de Betuel, sobrina de Labán, hija de Labán, porque ella era hija de Labán. Entonces en el versículo 28 dice, la joven corrió a su casa. Entonces, escucha esto, estos hechos se dan en Mesopotamia. Recuerden que ya en ese lugar la gente vivía en casas, que Dios llamó a Abraham para abandonar lo conocido, donde ya vivían en casa, donde habían ciudades establecidas. Por eso es que se le llama el padre de la fe, entre otras cosas, porque él abandonó la civilización, que allí Mesopotamia fue la cuna de la civilización, para irse detrás de un Dios invisible a vivir de manera nómada. De verdad que Abraham fue un hombre admirable. Entonces, en los versículos 29 al 32, Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán.
Disculpen, que es que se me confunde este nombre. Labán era el hermano de Rebeca. Su papá se llamaba Betuel. Disculpen. Pues Rebeca tenía este hermano que se llamaba Labán, que más adelante lo vamos a conocer porque se las traía, pero eso no viene al caso ahora. Pero aquí se da un vislumbre del carácter de este hombre, del hermano de Rebeca, que se llamó Labán. Dice que cuando Labán vio el pendiente que le dio Eliezer allá en el pozo, cuando él vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, quedó impresionado. Y como les dije, más tarde en la narrativa bíblica nos vamos a encontrar con este personaje. Y entonces él bien contento le dijo a Eliezer, mira, he preparado la casa y desató los camellos y dio paja y agua y le pusieron comida. Podemos observar, y esto yo lo noté, que Labán estaba actuando como el jefe de la familia. Y él no era el jefe de la familia. El jefe de la familia era Betuel, el padre de Rebeca. Y estas cosas se supone que las hiciera Betuel. Todo esto nos habla, escucha esto, ya te voy a dar un vislumbre del futuro, del carácter ambicioso e interesado de este hombre. En los versículos 34 al 59, Eliezer explica a la familia de Rebeca el propósito de su visita. Mira, lo describe su asignación con lujo de detalle. Y él le dice pues que su amo quiere conseguir una esposa para su hijo, pero que no sea de las paganas, de las cananeas, y que entonces se encontró a Rebeca en el pozo después de haber hecho una oración para que Dios lo guiara en esta empresa. Y Rebeca como demostró ser la joven digna de ser llevada allá a su amo Isaac. La familia estuvo de acuerdo en dar a Rebeca en matrimonio a Isaac. Entonces Eliezer les ofrece más regalos y regalos muy valiosos. Y llaman a Rebeca y le preguntan su parecer sobre la petición de Eliezer. Y esta es una consideración poco usual en aquella cultura. A mí me sorprendió. Porque a las muchachas no se les preguntaba, pero ellos tuvieron esa deferencia. La familia quería que Rebeca se quedara un tiempito y luego fuera a conocer a su esposo. Pero Eliezer le dijo, no, mi misión es urgente, yo me la tengo que llevar ahora. Y mira, cuando le preguntaron a ella, sorprendentemente Rebeca aceptó la propuesta de acompañar a Eliezer en esta aventura. Mira cómo Dios va poniendo las piezas del rompecabezas. Rebeca demostró ser una mujer de fe. Seguimos viendo la providencia divina, aleluya, en acción. Entonces le dieron esta bendición, que es una bendición hermosa que todavía los judíos la recitan, que está en el versículo 59, y le dicen a Rebeca, hermana nuestra, que llegues a ser madre de muchos millones, que tus descendientes sean fuertes y conquisten las ciudades de sus enemigos. Esto es lo que se conoce como una bendición judía. Y todavía ellos la proclaman. La bendición en Oriente se expresa de manera verbal, y yo se los he dicho en varias ocasiones. La bendición no es un acto mental, no es un simple deseo, es casi una profecía. Entonces en los versículos 62 al 63, ya entonces Eliezer viene de regreso, contento, porque la petición que le hizo al Señor, Dios lo prosperó en todas las gestiones que hizo. Y vemos a Isaac, que dice la palabra que salió al campo a meditar. Isaac es uno de los personajes de la Biblia que yo admiro. Lo admiro porque era un hombre reflexivo, era un hombre espiritual. No era perfecto, claro está. Siempre les digo que no somos perfectos, que la Biblia nos presenta a los personajes bíblicos tal como son los seres humanos, con nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Pero este hombre era un hombre espiritual, y dice la Biblia que él había salido al campo a meditar. Imagínate la aprensión que él tenía. Y será bonita la que me traen, será una buena esposa. Pues su mente estaba llena de inquietudes ante la llegada de la que se convertiría en su esposa. Entonces dice en el versículo 60, disculpen que es que estoy atravesando otra vez un catarro, disculpen. Los versículos 65 al 66 dice, Rebeca lo vio a lo lejos, porque lo vio así, él me imagino que él estaba debajo de aquel árbol, meditando en todo lo que Dios, ¿verdad?, haría con él. Y cuando ella lo vio a lo lejos, le preguntó a Eliezer quién era. Y al saber que era su futuro esposo, ella tomó el velo y se cubrió. Recordemos que el velo
era parte esencial de la vestimenta femenina en el Medio Oriente. Y todavía, ¿por qué? Porque el velo significa sujeción, respeto y pudor. Y ella se cubrió la carita. Y Eliezer le cuenta, entonces llega donde a Isaac y le cuenta todo lo sucedido. Isaac tiene que haber estado muy impresionado con la actuación de esta joven cuando él le dijo, mira, esta muchacha me encontró, le dio agua no solamente a mí, a mis siervos, sino a los 10 camellos. Esta es una muchacha sin igual. Y entonces en el versículo 167 se nos dice, como te dije, este es un capítulo largo, así que prepárate para leer. Y te lo recomiendo en la Nueva Traducción Viviente para que lo puedas comprender mejor. Dice, luego Isaac la llevó a la carpa de Sara, su madre, y Rebeca fue su esposa, y él la amó profundamente. Recordemos que que Sara había muerto, y por lo tanto era la costumbre, ¿verdad?, de que ellos vivían en estas tiendas de campaña y que entonces él asumiera, se apropiara de esa carpa. Y dice que la llevó a la carpa de su mamá, Sara, y que Rebeca fue su esposa. Y me impresiona esta expresión, él la amó profundamente. Es singular el hecho de que se destaque este detalle, y siempre les digo que en la Biblia no hay palabras que sobren ni que falten. Entonces, este hecho es singular, que diga, y la amó profundamente, porque en este tiempo los matrimonios eran concertados. Esto no era una cosa de amor, no había romance. Sin embargo, el amor en esta pareja floreció. Y otra cosa que admiro a Isaac es que la Biblia en ningún momento dice que Isaac tomó otra esposa. Y yo creo que no la tomó porque si la hubiese tomado lo describía como hizo con Abraham y como lo hace con los patriarcas futuros. Entonces eso me inquieta. Era un hombre fiel, un hombre que entendía el pacto de Dios, que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. No un hombre, una mujer y unas concubinas, como fue el error que ellos cometieron. Y entonces podemos ver la providencia divina. La providencia divina se encargó de que estos dos seres que no se conocían, que se amaran y formaran un hogar. ¿Para qué? Para el cumplimiento del propósito divino. Este relato no es solamente una historia de amor y matrimonio, no. Es un testimonio de cómo Dios se involucra en los detalles de nuestras vidas. Eso se llama la providencia divina y nos guía cuando buscamos su voluntad con sinceridad. El Todopoderoso contestó fielmente la petición de Eliezer, siervo de Abraham. Lo mismo puede hacer con nosotros. Señor, te damos gracias por esta lección hermosa que nos has traído en esta tarde. Qué bueno es saber que tu providencia está pendiente de nosotros, que nosotros no estamos solos en esta tierra y que cuando nosotros te invitamos, como lo hizo Eliezer, que pidió ayuda, que pidió dirección, que pidió que fuera prosperado su viaje, que cuando nosotros hacemos eso, Señor, tú te involucras en nosotros. Haznos conscientes de esa importancia de que nosotros a través de una simple oración cada día te invitemos, Señor, a obrar en nuestras vidas, a dirigir nuestros pasos, porque tú eres un Dios que te ocupas por nosotros. Yo bendigo a la audiencia que está al alcance de esta clase, Señor. Ilumina su entendimiento, abre sus ojos, Señor, a ese propósito eterno que tú tienes con cada vida. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Un abrazo a la distancia.